Muy buenos días con todos. Muchísimas gracias por estar aquí presentes en una edición más de nuestro webinar gratuitos organizado por Quantum Consultores y con la línea de negocios de Quantum Escuela. Buenos días, ¿qué tal, querido Mario? Gracias por acompañarnos el día de hoy. Sí, Marisol, ¿cómo estás? Gracias por la invitación, por su parte. Gracias. Muchas gracias también por la presencia de todos ustedes. Y sin más preámbulos, vamos a iniciar con unos pequeños minutos de previa presentación de lo que significa este espacio para nuestros nuevos conectados, porque este webinar abierto siempre es para toda la comunidad contable del Perú y también, bueno, de otras especialidades interesados. Esto es parte de la experiencia que vivimos los suscriptores que pertenecen a nuestro plan en Quantum Escuela de Negocios. Pero para ubicarnos un poquito en el espacio que estamos organizando, pues Quantum Consultores es una firma de auditoría y de contabilidad. Ella tiene 17 años en el mercado, prestando servicios de consultoría tributaria, contable, legal, sobre todo en temas de auditoría tributaria, que es nuestra especialidad. Y justamente a lo largo de estos años que nos ha permitido estar también en el Ranking Leaders League como firma altamente recomendada en auditoría y en contabilidad, pues lo que nos motivó es justamente por ese reconocimiento y por esa dedicación de nuestro equipo, fue crear una línea de responsabilidad social llamado Quantum Escuela de Negocios, para poder compartir todo lo que la experiencia nos ha llevado a conocer y compartirlo con todos, porque somos convencidos de que compartir el conocimiento siempre nos traerá buenos resultados. Más contadores especializados, más contadores consultores, más contadores mejores profesionales, llegaremos a posicionar la carrera como siempre lo hemos deseado. Entonces, justamente Quantum Escuela de Negocios desea llevar una capacitación de primer nivel al alcance de todos. Y digo de responsabilidad social porque justamente hemos desarrollado un plan de suscripciones a una tarifa bastante reducida que pueda estar justamente al alcance de todos los contadores del Perú, que quizás no tengan una asesoría externa que normalmente es cara, o que las empresas en las que trabajan no necesariamente tienen áreas de asesores externos o consultores o áreas de tributarias internas. Entonces fue así que diseñamos este plan de suscripción, que consiste sobre todo en algo que no hay actualmente a disposición en ningún otro medio, es que consiste en asesorías personalizadas y capacitación permanente, ¿no? La suscripción incluye esto. Hay eventos que organizamos virtualmente en la mayoría, pero también hacemos eventos gerenciales híbridos y una plataforma pues 24/7 que no solamente les da la facilidad de ver los videos, el PPT, volver a escuchar al profesor que trabajó de forma sincrónica la capacitación, sino también un banco de preguntas y respuestas que ayuda a que no utilicen su hora de asesoría, porque muchas de las consultas que hacen ya están colgadas en la plataforma y les ayuda muchísimo. Incluye también talleres especializados, talleres de 3 días, donde normalmente trabajamos en detalle lo que, por ejemplo, vemos en un webinar, como por ejemplo es el caso del día de hoy. Tenemos reuniones de networking, compartimos alertas, jurisprudencia diaria y una plana docente, que decir, pues qué duda cabe, de primer nivel, como el profesor que el día de hoy nos acompaña, que forma parte de la plana docente. En cuanto a una escuela de negocios, también estamos realizando programas de especialización, y ya en los 2 años que llevamos a cabo con estos programas de especialización, ya van varias ediciones del programa de tributación empresarial, de fiscalidad internacional, de auditoría tributaria preventiva.
de NIF, y bueno, este año también estamos programando algunas especializaciones adicionales que ya se las vamos a hacer conocer prontamente, ¿no? Entonces, la idea de participar el día de hoy es justamente vivir esa experiencia que viven nuestros suscriptores y los invitamos a eso, a participar hoy día de un webinar gratuito donde el doctor Mario Alba, docente también de Quantum Escuela de Negocios y es especialista en Derecho Tributario, nos compartirá un tema de mucha importancia, ¿no? Que son las novedades tributarias de gran impacto para este año 2023. Como ustedes ven en esta diapositiva, Quantum Escuela de Negocios ha logrado a lo largo de estos años de dedicación educativa tener el auspicio de la Junta de Decanos de Colegios de Contadores Públicos del Perú, los programas de especialización que llevamos a cabo y los talleres, por ejemplo, que pueden ser certificables, sirven para la acreditación, que muy pronto también ya saldrán reglas para que todos los contadores a nivel nacional tengamos que pasar por ese proceso. Y el auspicio también de la Universidad Continental, una universidad muy reconocida a nivel nacional y que prontamente también saldrá la internacionalización. Así es que ahora sí, Mario, sin más preámbulo, permíteme presentarte. El doctor Mario Alba es especialista en Derecho Tributario, es abogado de la Pontificia Universidad Católica del Perú, egresado de la Maestría en Contabilidad con mención en Política y Administración Tributaria de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, asociado del IPDT, de amplia experiencia como docente de posgrado en diversas universidades, bueno, autor de muchos libros, guía de operaciones societarias y comerciales, manual de detracciones, retenciones, percepciones, aplicación práctica del impuesto a la renta, delitos tributarios, sobre todo el tema de incremento patrimonial no justificado, análisis para la aplicación del crédito fiscal, tratamiento tributario de empresas constructoras y muchísimos más. ¿Quién no conoce el blog que tiene el doctor Mario Alba? También como egresado y abogado de la Pontificia Universidad Católica del Perú, un blog bastante recurrido, particularmente yo te leo mucho, Mario, en los comentarios que haces y que compartes y nos ayuda muchísimo. Así es que te dejo, bienvenido, tienes para tratar este tema y luego al final regreso contigo para comentar, para compartir algunas ideas. Puedes ir respondiendo a las consultas de los participantes o dejarlo para el final como mejor te acomode. Muchas gracias. Adelante. Ok. Gracias, Marisol. Gracias por la invitación a Quantum y esperemos desarrollar ese tema en el tiempo que nos corresponda. Voy a compartir mi pantalla para poder trabajarlo sin dificultad. Eh, ok, ¿qué es lo que vamos a ver hoy día? Un tema vinculado a lo que es novedades tributarias de gran impacto en el año 2023. Algunas se publicaron en el 22, otras en el 23, pero vamos a revisar qué significan estos cambios o estas modificaciones. Un primer punto que podemos analizar es básicamente una ley que ya tiene por lo menos antecedentes, que es el régimen de depresión acelerada que corresponde específicamente para el 23. Pero si vemos los antecedentes, ¿no?, de esta ley 31652 que se publicó el 29 de diciembre del 2022, tenemos a la ley, perdón, el 31652 que es edificios y construcciones, ¿no?, para vehículos, el decreto ley legislativo 1488, un régimen especial de presión y de presión para hospedaje que se dictó en época de pandemia, y una anterior que es la ley 29342 y la ley 30264. Son mecanismos que en cierta medida permiten una depreciación acelerada, permitiendo la recuperación anticipada, en ese caso de la inversión, pero posiblemente hay que ir a devolver un poco la depreciación utilizada inicialmente. La ventaja de estas normas es que nos permiten recuperar rápidamente, en un poco tiempo, la inversión. Pero, como le digo, tributariamente se mantiene después un mecanismo adicional. ¿Cuál es la lógica de esta normatividad? Veamos rápidamente, con un caso para poder entenderlo en ese caso. Si vemos un caso, por ejemplo, con el decreto legislativo 1488, imaginemos un caso de septiembre del 2020, que se empezó a construir un nuevo local administrativo de una empresa,
Y este proceso culminó en marzo del 2022. En ese caso, habiéndose invertido 1 millón para toda la construcción, se pide verificar si es posible acceder a los beneficios del régimen especial de prisión previsto en el 1488. Hay que tener en cuenta que esto se utiliza desde abril 2022. Para este caso puntualmente, observamos que el impuesto en inmueble construido cumpliría las condiciones antes señaladas, pues tiene un primer punto que es la construcción se inició antes de enero de 2020 y al 31 de diciembre de 2022 la construcción está terminada, excediendo al mínimo del 80% previsto en el 1488. En este caso nos damos cuenta que justificaría la depreciación acelerada, ¿no? Eso es para la lógica de la construcción de un inmueble. Y si seguimos este esquema, lo vemos rápidamente acá, para efectos de renta, ¿qué es lo que va a suceder? En el mes de abril del 2022, por ejemplo, el inmueble construido para ser utilizado como local administrativo de la empresa se depreciará 20% anual. Normalmente un inmueble se deprecia 5%. Con esa depreciación acelerada tenemos 20. Entonces, inmediatamente vemos acá, 22, el inmueble que se inició en el 20, culminó en el 22, tenemos un monto de 150.000. En el 23, 200.000, 24, 200.000, 25, 200.000, 26, 200.000. La diferencia, 27, 50.000 y el total es 1 millón. Nos damos cuenta que en este esquema nos hemos apropiado una regla interesante para determinar una depresión más rápida. Acá es importante mencionar que al margen de la depresión tributaria, que tiene las reglas específicas, para efectos contables tenemos que verificar la depresión debe hacerse en función al NIC 16 para propiedades, planta y equipo, considerando la vida útil del bien inmueble, ¿no? Recordemos que no necesariamente lo tributario y lo contable coinciden. En lo tributario hay reglas específicas, en lo contable tenemos que ver la vida útil y la estimación que se puede hacer. Esto debe generar diferencias, es cierto, ¿no? Pero esas diferencias entre lo contable y tributario ya van a ser tratadas según la NIC 12, básicamente para efectos del impuesto a la renta. En esta ley, la 31652, lo he entendido ha sido como antecedente, nos damos cuenta de lo siguiente, ¿no? Acá observamos rápidamente que a partir del año 2023 se indica que este nuevo régimen empieza en este año 23, pero se señala que a partir del 23 los edificios y construcciones se podrán depreciar. Miren la norma, dice se podrán, no dice deberán, se podrán, es simplemente opción. Aplicando un valor máximo de 33.33% hasta su depreciación, siempre que, fíjense las condiciones, la construcción se hubiera iniciado a partir de enero de 2023, es decir, de este año, y hasta el 31 de diciembre de 2024, es decir, todo el 23 y todo el 24, tengo un avance de por lo menos del 80%. Lo que vimos en el caso anterior de 1488, que se inició en el 22 y termina en el 23, ¿no? O 20 y 22, acá sería 23 y 24. Y también se da este beneficio a edificios adquiridos durante el año 23 y el 24, en tanto cumple las condiciones antes señaladas. ¿Cuáles eran? Recuerden que tengo que tener un avance de obra el 31 de diciembre de 2024, por lo menos el 80%. ¿Qué sucede si llego al 70%? ¿No? No justifica, tiene que ser 80 en adelante, ¿no? Y este régimen también resulta de aplicación específicamente para costos posteriores, lo cual en términos más prácticos serían las mejoras, ¿no? Recuerde que un costo posterior es aquel que se da de manera distinta a la inicialmente considerada. Es como si yo tuviera un predio alquilado, hago una mejora, un costo posterior se activa, ¿no? En ese caso también se cumplen estas condiciones. Entonces nos damos cuenta que los antecedentes, 1488 y la 31658, tienen la misma lógica. Lo único que varía son los años. Lo que tengo que tener muy en cuenta que es que se inicie la construcción en el año 20 y que tenga por lo menos el avance hasta mínimo 80% en el 24. Si logro esas condiciones, perfectamente aplicable, uso la depreciación acelerada, no considero 5%, sino 33.3 cuando estamos analizando, ¿no? Y este nuevo régimen de presión es a partir de este ejercicio 23. Inclusive también se utiliza para vehículos eléctricos. Ahora, nos damos cuenta que esta es una norma de fomento en cierta medida, porque lo que está buscando es que si yo tengo vehículos eléctricos, me permite la presión acelerada. Recuerden que la manera más fácil de sustentar que uno pueda incorporar vehículos con una categoría específica o en todo caso una tecnología distinta como son los eléctricos, me dan estas facilidades. Pero dice, a partir del ejercicio grave 2023, los vehículos de transporte terrestre, excepto ferrocarriles, híbridos, con motor de émbolo eléctrico, es decir, que funcione con gasolina y a la vez tenga baterías, ¿no? Que permitan el funcionamiento eléctrico, o eléctricos únicamente, que solo tienen baterías para carga, ¿no? Dice, adquiridos en el año 23 y 24, ¿no?
afectados a la producción de rentas grabadas, es decir, destinados exclusivamente con un tema de causalidad al negocio, se podrán depreciar aplicando sobre el valor máximo una depreciación de 50%. Recordemos que la depreciación normal es 20. Y si me dan 50, tendría 20 más una adición de 30. En un ejercicio tengo 50, en el año 2, 50, llegaría a la depreciación total. Pero ¿qué pasa en el año 3, 4 y 5? Devuelvo esa depreciación adicional, ¿no? Entonces, la ventaja es que, como le digo, se recupera de manera más sencilla, ¿no? A ver, dice mi pregunta de Susan Salinas. ¿Cuál sería el sustento que se debe tener para aprobar el inicio de la construcción a partir de enero de 23? La licencia de construcción, un elemento válido, ¿no? Si yo tengo la licencia de construcción autorizada y empiezo las ejecuciones del trabajo, puedo justificar. Laura, ¿qué es que en cuál es el tratamiento de las entidades agrícolas que se encuentran en etapa operativa? Habría que analizar el detalle de la norma específica agrícola. Pero recuerden que lo que estamos buscando es una depresión acelerada de este caso particular, no necesariamente agrícolas. En caso de los vehículos se aplica también para los vehículos de representación y dirección. Recuerde que los vehículos de dirección y representación están ligados específicamente al artículo 37 literal W de la ley de impuesto de renta y son casos muy puntuales y no necesariamente están involucrados en esta figura. Recuerde que la depresión acelerada permite la totalidad de los vehículos, no necesariamente los exclusivamente vinculados a lo que es representación, puede incorporarlos, no veo dificultad en esa parte. ¿Ok? ¿Qué método debemos utilizar? Línea recta, ¿no? Y los porcentajes elegidos tienen que ser mayores a los previstos en el artículo 39, no podrán ser modificados. Lo que yo no puedo hacer es, por ejemplo, si opto por la depresión acelerada, no puedo regresar a la depresión normal, ¿no? Es una opción que debo mantener hasta la culminación. Ahí, a nivel contable, cuentas de control especiales. En el registro de activos fijos debe contener el detalle individualizado de los bienes de depreciación de manera muy puntual y es aplicable en ese caso la ley de impuesto de renta y la ley de régimen mínimo tributario en tanto no se opongan. Y ese beneficio obviamente resulta de aplicación desde el 2023, ¿no? Exclusivamente 23 y 24. Recuerden, hasta el 80% en el caso puntual de las edificaciones, ¿no? Ese es un dato que debemos tomar en consideración. Un caso de construcción de un inmueble, bajo la ley 31652, por ejemplo. En enero se empezó a construir, imaginemos, en enero de este año se empezó a construir un local administrativo, y culminó en marzo de 2023. Se invirtió 1 millón en toda la construcción. Nos preguntan, ¿cómo es posible acceder a los beneficios de este régimen de depresión? ¿No? Con la 31652, hay que tener en cuenta que se utiliza a partir de abril del 2023. En el caso de una respuesta sería la siguiente, ¿no? El inmueble construido cumpliría las condiciones antes señaladas, pues primero, la construcción se inició en enero de 23 y lo segundo, al 31 de diciembre del 24 la construcción está terminada, excediendo el mínimo del 80% previsto por la ley 31652, ¿no? En ese caso, para efectos de renta, desde el mes de abril del 2023, el inmueble construido para ser utilizado como lugar administrativo se depreciará en función a 33.33 anual, manteniendo la siguiente lógica. Inmueble construido, como le mencionamos en el 23, y culminó el mismo 23. 250.000 para el 23, 333.333 para el 24, lo mismo el 25, y la parte restante en el 26. Lo importante que debemos tomar en cuenta acá es que al margen de la depresión tributaria, para efectos contables, la depresión tiene que considerar necesariamente la vida útil en función a lo que establece la NIC 16, ¿no? Particularmente. Y si hubiera alguna diferencia entre lo contable y lo tributario, ya hemos mencionado que tiene que aplicarse la NIC 12. Especificar esas diferencias de tratamiento. ¿Es válido? Sí, no veo problema en esta figura. ¿Ok? Esa es una primera disposición que debemos tomar en cuenta. Una segunda norma que es importante revisar ahora es la ley 31666, que es la ley de promoción y fortalecimiento de la acuicultura, ¿no? Motorola le pregunta, a ver, respecto a la depreciación acelerada en un arrendamiento financiero, ¿se necesita registro contable de deducción o solo se maneja vía DJ? La norma hace referencia a que debe estar incorporado, ¿no? Vía de depreciación. Recuerda que en la parte contable, la que se establece la información, pero para efectos tributarios debo identificar, ¿no? ¿Qué es lo que voy a utilizar para la depreciación? En contable siempre trabajamos la vía útil, ¿no? Que no necesariamente coincide con lo tributario. Pero yo tengo que identificar siempre el registro a nivel de la depreciación tributaria, ¿no? Para no tener dificultad. Esta norma, la 31666, es la Ley de Promoción y Fortalecimiento de Acuicultura, tiene un elemento importante, ¿no? Hasta antes de este dispositivo, la acuicultura tenía una normatividad, pero se incorporaba al régimen agrario. Es decir, tenía que
establecerse los criterios básicos de la norma agraria que es supletoriamente aplicada a acuicultura. Con este dispositivo nuevo, la ley 31666, se independiza. Entonces, observemos rápidamente. A nivel de tasas, ¿no? Se establece un criterio muy parecido a lo que es el régimen agrario, pero ya exclusivamente para el tema de acuicultura. No depender de la norma anterior, sino exclusivamente de esta. Y las tasas del impuesto de renta que se incorporan en este mecanismo, ¿no? Aluden a lo siguiente. Dice, el impuesto a la renta a cargo de personas naturales o jurídicas, perceptoras de rentas de tercera categoría, que están comprendidas en esa ley, se determina de acuerdo a las normas de la ley de impuesto a la renta. Y se señala la siguiente figura. En el caso primer supuesto, para personas naturales o jurídicas cuyos ingresos no superen las 1.070 UITs, ¿no? En el ejercicio gravable, entonces tienen la siguiente figura. Tasa de impuesto de renta del año 2023 hasta el 2032, 15%. Y recién a partir de 2033 en adelante ya es la tasa general de impuesto de renta, que actualmente es 29.5. En esa fecha no sabemos si es que cambia o se modifica. Pero me dice claramente que tengo un espacio muy amplio de tiempo que voy a utilizar 15%. ¿Por qué? Porque tengo ingresos por debajo de las 1.070 UIT. En cambio, en aquel supuesto en el cual las personas naturales o jurídicas que generan rentas empresariales, pero tengan ingresos que superan 1.070 UITs, ¿no? En el ejercicio gravable, ya la figura de la tasa no es idéntica. Simplemente se establece tramos, ¿no? Entonces te dice, de 23 a 25, estamos hablando de 25, 3 años, ¿no? 15%. En el siguiente tramo, del 26 al 29, 20%. Luego el 30 al 32, 25%. Y a partir de 33 en adelante, ¿no? Ya es la tasa del régimen general, 29.5. Si es que se mantiene esa tasa a esa fecha. Entonces tengo que analizar claramente cuál es mi umbral de ingresos. Si el umbral es hasta 1.700 UITs, tengo una tasa preferencial muy importante en varios años. Eso me genera predictibilidad, seguridad jurídica en el contribuyente, porque claramente se da cuenta de que tiene un techo de tasa fija, ¿no? Obviamente, si mis ingresos son superiores, entraría el esquema de la tasa diferenciada. Y eso implicaría tasas de 15, 20 y 25% hasta llegar al general, que sería en el año 33 en adelante, ¿no? Entonces, ese es un primer elemento que corresponde verificar. Es muy parecido a lo que establece la normatividad para el régimen agrario, solo que ya este es específicamente vinculante para acuicultura, ¿no? En lo que corresponde a depreciación, ¿no? Se señala que hasta el 31 de diciembre de 2031, específicamente, se establece a favor de la actividad acuicultura una depreciación para efectos de la determinación del impuesto de renta, ¿no? A razón de 20% del equipamiento, ¿no? Perdón, de inversiones en infraestructura acuícola, así como equipamiento del cultivo que realizan las personas naturales o jurídicas que desarrollan las actividades acuícolas. Nótense que la diferencia es interesante, ¿no? Si estamos hablando del 20%, que es una depresión interesante para el tema adicional, normalmente son bienes otros bienes de activo fijo 10%, me están dando el doble, o sea, 20% más. ¿No? Entonces, 20% generaría un elemento claro de recuperación rápida. Pero es un tema que debe ser aplicable, como le digo, hasta el 31 de diciembre de 2031, ¿no? ¿Qué otro elemento tenemos con esta ley 31666? Que da ventaja básicamente al sector acuícola, ¿no? Una recuperación anticipada del IGB. Y ahí lo señala el artículo 6, ¿no? Me indica, por ejemplo, textualmente, que en la etapa preoperativa, ¿no? Específicamente procede la actividad acuícola, ¿no? La recuperación dice anticipada del IGB pagado con adquisiciones de bienes de capital, insumos, servicios y contratos de construcción en la etapa preoperativa de la actividad, establecida según la norma que es el decreto 973, que es la que establece claramente información aplicable de manera puntual. Y te dice que no es de aplicación el monto mínimo inversión. Entonces, cuando uno va a ese dispositivo 973, te dice, puedes tener recuperación anticipada hasta un límite, a partir de este monto. Para acuícola no requiere. Entonces, me da facilidades, ¿no? Si yo quiero ejecutar alguna actividad en la etapa preoperativa, voy a iniciar actividades, tengo IGB acumulado, ¿no? De las compras. Entonces, me permite recuperar directamente. Ya no con el límite, lo cual es una ventaja interesante. Además, no hay un plazo de duración de la etapa preoperativa, que señala específicamente la normativa del 973. Entonces ahí nos percatamos elementos válidos para justificar. Y un punto más, además de lo que es la recuperación anticipada, tenemos el reintegro tributario.
Eh, a ver, Iris Zacarías pregunta, ¿los vehículos camionetas petroleras están comprendidos en ese beneficio? No. La norma hace referencia particularmente a lo que es vehículos eléctricos o que funcionen con émbolos, básicamente con gasolina. No hace referencia a petróleo, no correspondería, ¿no? Solamente émbolo, que es gasolina, y lo que es electricidad, o electricidad únicamente. No correspondería, estimada Iris, para el otro. Hacemos referencia al reintegro tributario, y la norma te señala en el artículo 7 de la ley 31666 el reintegro tributario de la etapa operativa. Entonces se dice, ¿no? Aquellas personas, naturales o jurídicas, domiciliadas, que efectúen actividades acuícolas, cuya venta de productos acuícolas se encuentra exonerada de IGB, me dice la norma, tendrán derecho al reintegro tributario equivalente al impuesto sobre las ventas, que está consignado de manera separada en el comprobante de pago en sus adquisiciones, al igual que aquel pagado en importación de bienes de capital, materia prima, insumos destinados a actividad acuícola. Este reintegro, según se señala en la norma, se hará efectivo mediante nota de crédito negociables o cheques no negociables, según lo que le indique el reglamento, ¿no? Habría que esperar el reglamento que se dicte para que señalarlo claramente. Y ahí termina que el reglamento te señalará también nuevamente la forma, montos, mínimos, procedimientos en detalle. Son elementos que debemos esperar que el reglamento los señale. Pero tengo una ventaja, ¿no? Si estoy en la parte operativa, me permite en cierta medida una devolución, ¿no? De IGB bajo la fila de reintegro. Todo el IGB que tengo adquisiciones me permite devolver. Entonces se vuelve más atractiva la actividad, ¿no? En esa parte. Otro dispositivo interesante que tiene vinculación también con el tema tributario es la unidad impositiva tributaria, ¿no? Recordemos que la UIT es un parámetro utilizado eh, para varios elementos. Deducción de las 7 UITs, por ejemplo, en el tema de rentas de quinta o cuarta categoría, que básicamente lo que es un mínimo, ¿no? No imponible. Tienen la UIT que se calcula para parámetros de aplicación de multas, tienen la UIT utilizada sobre todo para aplicación de límites o que no excedan, por ejemplo, gastos de representación, ¿no? Entonces, la UIT se aplica para varios elementos. Y en el caso puntual del año 2023, la UIT se ha incrementado considerablemente. El 22, recuerden, era 4.600, la UIT del 2023, 4.950. Nelson pregunta, por favor, ¿puede repetir lo referente a la recuperación anticipada del IGB en la etapa preoperativa? Gracias. A ver, respondiendo a Nelson, recordemos lo siguiente. La recuperación anticipada, para responder rápidamente a Nelson, la norma te señala que puedes pedir la devolución, o en este caso, la recuperación del IGB, pagado en todas las adquisiciones de bienes de capital, servicios y contratos de construcción que estén involucrados en la etapa preoperativa de la actividad acuícola. En ese caso, la norma te señala que no hay límite de plazo de duración, ni tampoco en la etapa preoperativa, ni tampoco el mínimo de inversión, que sí sucede en el 973. Entonces, el 973 tienes específicamente limitaciones que al final pueden perjudicar a la empresa. Como digo, en la reunión 666 no hace referencia a esa figura. Ahora, si tengo acá a la mano, vamos a ver. Recuperación anticipada. Acá tengo un artículo de recuperación anticipada que les puede ser útil si desean. Voy a copiarles la dirección para que lo puedan revisar. Vamos a ver si lo puedo colocar acá en el chat. En el chat para todos, acá le he puesto una dirección web. Si me confirman, pueden abrirla. Ahí se hace referencia al régimen normal de recuperación anticipada, aprovechando la pregunta de Nelson. Ok, y ahí se hace referencia a los detalles, ¿no? Esta específica hace referencia a la recuperación anticipada, pero caso puntual de la 31666 para acuícola. La que les he copiado es para régimen general normal, ¿no? Puede ser como referencia para Nelson y para todos también. ¿Ok? Listo. Gracias a ustedes. Seguimos avanzando entonces. Nos hemos quedado en esta parte de acá. Estamos haciendo referencia a la UIT. Y mencionábamos que la UIT en el año 23, a diferencia del año 22, se incrementó considerablemente. Estamos hablando de 4.600 a 4.950, son 350 más. Por lo menos un primer elemento válido es que al incrementarse la UIT, el mínimo para el tema de renta también se incrementa, lo cual determina que a mayor posibilidad de aplicación de escalas, ¿no? Quizás lo que puede suceder
es que va a haber menos afectación tributaria. Por ejemplo, hay personas que al incrementarse la UIT, el tramo de la sitio UIT se incrementa y el monto mínimo para establecer las retenciones también va a variar, ¿no? Claro, esos son los beneficios inmediatos, ¿no? Otro beneficio inmediato es que se incrementan los topes también para gastos de representación. Un perjuicio, las multas, ¿no? Porque si las multas están en función OIT, se incrementan, ¿no? Básicamente, en ese caso. Acá hacemos referencia, entonces, que en el caso de la UIT, como le digo, este índice de referencia se incrementa a partir de enero de 2023. Hasta diciembre corresponde el ejercicio anterior. Ahora la pregunta es, profesor, ¿qué sucede si tengo una multa, ¿no? Por una infracción del año 2022, agosto? Me la voy a pagar hoy día. En realidad, ¿cuándo se cometió la infracción? Corresponde verificar la fecha en la cual existió la comisión. La comisión fue agosto del 2022. La UIT es 22. Por más que la pagues hoy día, es UIT 22, no es UIT 23. Si tienes, en todo caso, infracciones cometidas ahora, justificaría en este caso. María Elena dice, ¿puede repetir la aplicación de la depresión acelerada para vehículos eléctricos, ley 31652? Sí, María Elena, en el caso de vehículos habíamos hecho referencia a que son de dos tipos. Los híbridos, que tienen émbolo, que es básicamente gasolina, y baterías, o solamente el caso de baterías. En esos casos puntuales de esos dos tipos de vehículos se deprime de presión acelerada, ¿no? Según esa ley 31652, lo cual determinaría que pueda justificar un 50% en el año 1 y un 50% en el año 2. Es decir, tengo 20 normal más 30 adicional, tengo 50, 20 normal más 30 adicional, tengo 50. En 2 años recupero la inversión. Pero recuerda que el año 3, 4 y 5, la depresión se devuelve, ¿no? Frente al fisco. Perfecto, Marilena, con el mayor gusto. Ok. Otra norma importante y que también tiene vinculación con lo que es mecanismos de bancarización es el Decreto Supremo 323-2022, EF, ¿no? A ver, Claudia Guadalupe pregunta, buenos días, profesor. Es decir, si cometí una infracción en el 2012, ¿aplico la UIT de ese año? Sí, tienes que verificar lo siguiente. La UIT lo que tiene que verificarse es cuándo se comete la infracción. Y si está en función a UIT de ese ejercicio. Por ejemplo, error típico. Tengo una declaración del noviembre 2022 que omití, por ejemplo, ¿no? Entonces sabemos que la no presentación de declaración jurada es una OIT para régimen general, media OIT para régimen especial. OMIPE también es una OIT. Pero ¿cuándo declaras noviembre? En diciembre. Entonces, noviembre que vence en diciembre, la omisión se genera en diciembre, la multa está en función a la OIT del 22. Pero ¿qué pasa con el periodo de diciembre? Que declaras en enero. Mira, la declaración es el formulario 621 de diciembre, que incluso se ha postergado en algunos casos. Entonces yo declaro en enero. La omisión no es 22, la omisión es 20, o sea, UIT es 23. La omisión corresponde a la no presentación de declaración jurada, pero ¿cuándo presento de diciembre? En enero y con la postergación en febrero. Entonces la UIT que correspondería sería 23, ¿no? En ese caso puntual. Analizando figuras de ese tipo. Por ejemplo, si tengo omisiones, ¿no?, que se dieron en el año 22 y las declaraciones se presentaron en esa fecha o no presentaron, y las presento ahora, no es que ponga la UIT de esta fecha. Tengo que irme a la comisión de la infracción y esa es la que debo utilizar. Así sería, estimada Claudia. Con este decreto supremo 323-2022 EF se modifica específicamente el reglamento de la bancarización, ¿no? Entonces, ahí vamos a ver lo siguiente, ¿no? Miren, se efectúa una adecuación, ¿no? Se efectúa una adecuación al reglamento de la ley de bancarización para adecuarlo, ¿no?, a las modificaciones introducidas por el decreto legislativo 1529, el cual estableció algunas obligaciones para las personas naturales, ¿no?, y para las personas naturales, ¿no?, naturales y las naturales no domiciliadas que deben adecuarse a los medios de pago de acuerdo al artículo 5 de la ley 28194. Y señala que deben canalizarse a través de empresas del sistema financiero o de empresas bancarias o financieras no domiciliadas, en los casos en que el obligado realiza operaciones en comercio exterior. Por ejemplo, si yo tengo alguna compra y me dicen, deposita en el banco de Bélgica, entonces voy a depositar el banco de una empresa no domiciliada. En ese supuesto, la norma me dice, ¿no?, para poder identificar esa situación. Y observemos lo siguiente, miren, la norma me señala entonces que debo determinar dónde voy a utilizar el medio bancario, dónde voy a establecer, ¿no?, el medio bancario y sobre esa base, ¿no?, establecer algunos mecanismos previstos en la norma.
Por ejemplo, cuando uno va a la tercera disposición complementaria final del decreto ejecutivo 1529, ¿no? Señala que en ningún caso se considera cumplida la obligación de utilizar medios de pago cuando los pagos se canalicen a través de empresas bancarias o financieras que sean residentes de países o territorios no cooperantes. Ah, entonces ahí viene un tema. ¿Qué cosa es un territorio no cooperante? El que no envía información, ¿no? El que no entrega datos, el que no tiene, por ejemplo, mecanismos de transparencia, más bien hay opacidad. Pero también te dice o de baja o nula imposición, o de asociaciones permanentes situados en tales territorios, ¿no? Entonces hay que analizar con cuidado. Lidia pregunta, ¿qué pasa con el pago de los libros electrónicos omisos? Bueno, en el caso de Lidia, si hablamos del pago de libros electrónicos omisos, acuérdense que va en función al 0,3% de ingresos netos, 0,5% de ingresos netos del ejercicio anterior y hay límites, ¿no? Pero recuerda, cuando no hay ingresos es 40% de la OIT, ¿no? Entonces tiene que determinarse en la fecha en que se cometió la infracción. Por ejemplo, el caso de atraso en los libros es presentarlo fuera de fecha. Pero recordemos que hay una resolución que determina gradualidades en la medida que se puede establecer hasta 100% si yo subsano voluntariamente. No tengo problema en esa parte, ¿no? Eh, Ahora, vemos acá rápidamente lo siguiente. La norma te dice que yo puedo utilizar medios de pago con países o territorios que están considerados no domiciliados, pero con limitaciones. Por ejemplo, son no cooperantes, bajo nula imposición, y me dice lo siguiente, ¿no? Es decir, el decreto supremo que publica SUNAT, ¿no? Pero que publica el Ministerio de Economía, ¿no? Y establece SUNAT debe publicar en la sede digital un anexo que contenga como mínimo la siguiente información actualizada. Y te dice, ¿qué países o territorios son no cooperantes o de bajo nula imposición? Y además que tengan intercambio de información tributaria o convenio para doble imposición, que tenga una cláusula. Por ejemplo, uno puede decir, Suiza, Suiza es paraíso fiscal. Cuidado, tenemos un convenio y hay una cláusula en el convenio Perú-Suiza que establece intercambio de información. Entonces deja de ser un territorio de bajo nula imposición. Más bien es colaborador. Lo segundo, que esta indicación, si se trata de un acuerdo de intercambio de información tributaria o convenio para evitar doble imposición, que incluye una cláusula de intercambio de información, que es el caso que estamos mencionando, ¿no? Puede ser que tenemos otro territorio con el cual tenemos un convenio y haya intercambio de ese tipo. Y esa fecha de vigencia referido con acuerdo de intercambio de información tributaria o convenio para evitar doble imposición. Entonces, si uno entra a la página de SUNAT, hay una lista y en esa lista se dice, territorio tal, convenio tal, territorio tal, acuerdo de intercambio de información. Entonces yo ya sé que ese territorio, al tener intercambio de información, me sirve como sustento. Pero, por ejemplo, si yo voy a una empresa argentina y decido, por ejemplo, establecer un tratamiento comercial con ellos y me dicen, deposítame en el Banco de Hong Kong. Voy a la lista y veo que Hong Kong no tiene intercambio de información, entonces no hay un problema. Ese mecanismo de medio de pago utilizado, el fisco no lo acepta. Consecuencia, si no lo acepta, pierdo gasto, costo, crédito, ¿no? Es una dificultad en ese tipo. Leonardo Salcedo pregunta, si realizo un pago a un proveedor que es de Panamá, con medio de pago por transferencia, y ese proveedor es un costo de servicio, ¿habría algún problema? La norma hace referencia específicamente a limitaciones de gasto, no hace mención a costo. En el artículo 44, estimado Leonardo, hace mención a gasto, ¿no? Entonces ahí viene un tema, no es mención a costo, es gasto, básicamente. Martín pregunta, ¿cómo hacer con los depósitos que se hacen en las agencias de aduana por encargo de terceros para el desaduanaje? Bueno, ese es un tema común, ¿no? La gente de aduana, para un tema de rapidez, facilidades, oportunidades, hace pagos y después hay que reembolsarles. O a veces uno le transfiere y ellos efectúan cancelaciones. Entonces la pregunta es cómo sustentar esos esquemas. Es un tema complejo, pero hay que tratar de lo posible de identificar cada una de las operaciones. Puedo al auditor en una revisión observar, establecer esos mecanismos, señalar claramente cuál es la operatividad propia del negocio y establecer sin dificultad los sustentos. No veo problema en esa parte. A ver, otra pregunta más. Roxana Pérez pregunta, ¿esa ley es aplicable solo para personas naturales domiciliadas y no domiciliadas? ¿No aplica a personas jurídicas? Sí, es jurídicas. Me parece que hay un error en la presentación. Es jurídicas también, ¿no? Específicamente. Sí. Ok. Otra normatividad interesante. El- la resolución de superintendencia 000278-2022 UNAT, que prorroga el plazo para presentación de declaración de beneficiarios finalmente jurídicos.
un preámbulo. A ver, Carol, Cecilia pregunta. Entonces debemos revisar qué destino del pago no sea ninguno de esos países no cooperantes. A veces cuando uno paga con tarjeta de crédito no se ve qué país es el destino, cómo hacer. Complicado, estimada Cecilia. Porque cuando uno da la orden de cancelación, tiene que identificar hacia dónde está yendo el dinero. El problema es que a veces le dan un número de tarjeta, un número de pago, un número de cuenta, y no sabemos en qué territorio se encuentra, ¿no? Tratemos en lo posible de identificar la lista que figura en la SUNAT, el anexo, y ver si el territorio tiene un intercambio de información o convenio para ser calificado como válido. Si no lo es, lamentablemente el tema de gastos se pierde, ¿no? Hay que tener mucho cuidado en ese caso, Cecilia. Otra pregunta. ¿Se podría mejorar el audio? Está muy bajo, gracias. A ver, no sé si se escucha bien, me dicen. Si alguien me contesta, ¿se escucha bien? ¿Se escucha mal? Sí se escucha bien. Ah, ok, perfecto, perfecto. Gracias. Ya, gracias, gracias. Ok. Me preguntan acá, ¿se aplica también para dividendos? Bueno, la norma hace referencia a deducción de gasto. Recuerda que el dividendo no es gasto, porque se calcula después del impuesto a la renta. Ahí no hay límite. El gasto es esencial y el 44 te señala limitaciones, ¿no? Pero en el caso de lo que es dividendos, no es gasto deducible. Recuerden eso. A ver, dice, ¿para cuánto no existe costo del servicio en la ley de impuesto a renta? Ya que solo hace referencia a costo en la generación de bienes y no de servicios, por lo que le aplicaría la norma de gasto. Lo bueno es que Panamá es un país cooperante. Sí, exacto. Panamá tiene un intercambio de información con el Perú. Por ese lado no hay problema. Es correcto. Bien, esa resolución, la 278, ¿no? SUNAT, prorroga el plazo de presentación de declaración de beneficio final de entes jurídicos. Recordemos que esa declaración jurada de beneficio final lo que identifica es quién está atrás de la empresa, quién tiene dominio de la empresa. En el caso de personas jurídicas normales, ¿no? No en entes jurídicos, sino normales, se señala lo siguiente. Primera identificación, quién es el que tiene el mínimo del 10% de accionariado, directa o indirecta. Lo segundo, si no hay esa posibilidad, voy a verificar quién tiene el control directo en el negocio, ¿no? Quién tiene poder de dominio, el presidente del directorio, el que efectúa las compras, quiénes dominan. Y si no hay esa posibilidad de esos dos supuestos primeros, voy al último, que es el cargo administrativo más alto. Pero ese es el caso de personas jurídicas constituidas como tal. En cambio, en el caso de entes jurídicos, que no son personas jurídicas, joint venture, consorcio, asociación de participación, algún mecanismo de fideicomiso, trust, ¿no? En esos casos, ¿cómo identificas? Hay que ver los beneficiarios hacia atrás, ¿no? ¿Quién es el beneficiario final? Originalmente la declaración jurada estaba pensada presentarla en diciembre del año 2023, perdón, 2022, y lo que se ha hecho es postergarlos a diciembre de 2023, ¿no? Con un tema coyuntural, dificultades de poder identificar esas situaciones, y el legislador lo que ha hecho es ampliar el plazo. Entonces, acá lo señala que la declaración de beneficio final, particularmente, ¿no? Se establece para aquellos entes jurídicos inscritos en el RUC hasta el 31 de diciembre de 2023 y que no tengan baja descripción a la fecha de esta declaración, ¿no? Se establece que postergarán la presentación de declaración jurada hasta el periodo de diciembre, ¿no? De 2023, que se presenta obviamente en enero de 2024, ¿no? Ahora, lo interesante es cada vez que el dispositivo que establece este mecanismo no hace mención a un número específico, un día específico, sino te señala onceavo día hábil, doceavo día hábil, treceavo día hábil, lo cual implica que tenemos que tener un ejercicio de conteo de días. Recuerden que los días hábiles no toman como referencia ni sábados, ni domingos, ni feriados, ¿no? Ahora, mucho cuidado y acá le hago hincapié en lo siguiente, ¿no? Cuando uno dice día hábil, a veces confundimos cuando el gobierno decreta, por ejemplo, día no laborable. El día no laborable no es un día inhábil. Por ejemplo, cuando dice día no laborable y el sector público compensa con el trabajador las horas en otras fechas, eso es un día hábil tributario. Inclusive los dispositivos que aprueban esa normativa señalan que para efectos tributarios tiene validez, en cuyo caso es un día hábil para efectos tributarios, al margen de que ese día es un día no laborable, ¿no? Ah, bueno, acá justo la pregunta, Alicia Rodríguez. Día hábil sin contar sábado, domingo, sin contar feriado. Es correcto. Es justo lo que acabamos de decir, Alicia. ¿No? Mónica pregunta, ¿como ente jurídico también califica consorcio con contenido independiente? Es lo mismo. Acuérdate que no hay sociedades, ¿no? No hay sociedades en ese caso. El ente jurídico sigue siendo un
una institución que no tenía personalidad jurídica. Solo para efectos del impuesto de renta, el artículo 14 lo reconoce como persona jurídica, pero para efectos de impuesto de renta. Inclusive, estimada Mónica, cuando una entidad sin fin, perdón, un consorcio con control independiente adquiere propiedades, en el registro público no se les establece ningún registro, porque no son titulares, ¿no? No son titulares en ese caso. Stephanie Pando, una pregunta. ¿La declaración de beneficios se presenta una vez y posteriormente se realiza alguna modificación en accionariado? Claro, se presenta una sola vez y si hay algún cambio, se modifica. Nada más, se modifica. No es que yo presente todos los años, no, se vende una vez, ¿no? A ver, Angélica dice, yo lo escucho bien bajito, pero es en mi móvil. Bueno, me parece que sí, porque parece que todos se escuchan menos algunos, ¿no? No hay problema, no hay problema. Voy a tratar de hablar un poco más alto. Otras normativas vinculadas es el 281-2022, una resolución de superintendencia que establece un programa de obligaciones tributarias 2023 y el plazo máximo también de atraso en los libros, registro de compras y registro de ventas electrónicos, ¿no? En ese caso, tenemos que irnos a la norma 12, el título preliminar, para verificar el cómputo de plazos. Por ejemplo, cuando te dice lo siguiente, ¿no? En los plazos establecidos en normas tributarias tienen que concederse lo siguiente. En rojo dice, plazos expresados en días, entidades referidos días hábiles. Y como acá me están indicando días hábiles, voy al cronograma. El cronograma me dice, por ejemplo, periodo de enero, ¿no? 11 día hábil de febrero. Hace un momento mencionamos, no contamos ni sábados, ni domingos, ni feriados. Entonces, en ese caso, contaría de febrero, empezaría el primer día hábil y cuento hasta el día 11. Hay que tener mucho cuidado en los vencimientos, porque uno debe presentar hasta esa fecha límite. Nada impide que uno presente antes. Puede presentarlo el día 10, el día 8, el día 9, hábil, pero mi fecha límite, 11 día hábil de enero, perdón, de febrero, en el periodo de enero. Todos los periodos, si se dan cuenta, no dicen de manera como otros años anteriores, días específicos. Por ejemplo, 17 de febrero, 19 de febrero, no. Te dicen onceavo día hábil de febrero. Entonces es un ejercicio que nos corresponde trabajar para contar los días. ¿Cuál es el problema que observo? Que a veces no tenemos calendario, imprimimos de internet, bajamos un calendario de internet y ya lo contamos los días. Pero no nos percatamos que los feriados no son idénticos en todos los territorios. Yo he visto casos de empresas, por ejemplo, que han bajado calendarios españoles y cuenta sus feriados de españoles como si fueran feriados peruanos. No es correcto. No es correcto. Hay que tener mucho cuidado. Entonces tratemos en lo posible que ver los feriados que son realmente feriados y no los días no laborables, ¿no? Porque el día no laborable, que es básicamente para el sector público, es un tema de recuperación de horas, pero sigue siendo un día hábil para efectos tributarios. Entonces lo correcto que es identificar los días para contar los plazos sin dificultad. Roxana pregunta, ¿la consulta de facturas del año anterior 2022 que no fueron pagadas en su detracción a la depreciación de declaración jurada se considera como gasto o puede deducir? A ver, estimada Rosana, ten presente lo siguiente, la detracción no tiene influencia en ningún supuesto con el tema de gasto, solo con crédito fiscal. No hay problema. Puede justificarse para gasto sin problema. Para el tema de crédito fiscal sí es obligatorio la detracción. Lina Tuesta pregunta, ¿las declaraciones que se presentan después de los libros electrónicos, efecto deducible de crédito fiscal? Bueno, recuerda que el crédito fiscal implica que yo tenga anotado en el registro de compras, ¿no? Específicamente. Quizás la Administración Tributaria en una verificación se puede percatar que he presentado 621 permanentemente y no tengo anotación en el registro de compras. Le puede desconocer crédito fiscal. Es una dificultad. Bueno, acá están los cronogramas. Es fácil identificarlos, ¿no? Otra resolución, la 286-2022. Una pregunta. Pregunta, ¿por qué luego la resolución en la página publican las fechas específicas? ¿Qué es lo que se está manejando como válido para entrar declaración? En realidad, lo único que debemos hacer es identificar las fechas y contar los días. Mil veces les digo a mis amigos, tratemos en lo posible de hacer un esfuerzo de contar los días hábiles y contrastar con el cronograma que figura, porque puede suceder que se haya contado mal. Entonces la idea es contrastar. Si coincide, buena hora. Si no coincide, tratar de ver nuevamente días hábiles, ¿no? En ese caso. A ver, Oscar Lazo pregunta, respecto a la declaración de diciembre de 22 hasta el vencimiento de enero de 23, ¿también se aplica la presentación de los libros electrónicos de diciembre? Sí, efectivamente, porque son programas de obligaciones, ¿no? A ver. Esa resolución 286-2022 prorroga
la exclusión de retener el impuesto de renta a liquidaciones de compra. Para que todos conozcamos qué es una liquidación de compra, es un documento emitido por el adquirente de los bienes y que es útil básicamente para poder sustentar compras. En el caso puntual de la resolución que establece la 234-2005, hay una retención de impuesto de renta para el caso de liquidación de compra, pero lo que se ha establecido acá es una postergación permanente, ¿no?, de esta retención para que no se efectúe. A ver, dice, pregunta de Werner Díaz. Si me emiten recibos honorarios este año antes de la declaración jurada 22 por servicios que me prestaron el 22, los cuales recién cancelé este año, ¿es deducible? Bueno, recuerda que el recibo de honorarios es el sustento de la operación. Si ha devengado en el año 22, al margen de que se emite en el 23, si respeta el devengo del 22 y se paga ante la DJ, es deducible en el 22 sin problema. La base legal, artículo 37, literal V, ley de impuesto a la renta, ¿no? Eh, A ver, Luis Lourdes Serna, si contabilicé compras del año 21 y lo considero en mi declaración del 22, ¿lo puedo considerar normal o tengo que adicionar la base imponible en mi declaración anual? Por eso son compras del 21 y lo utilizaste en el 22, hay que analizar lo siguiente. Son dos temas, ¿eh? Renta y GB. Para renta, si es compra del 21, el 21. Si se contabiliza el 22, no es deducible. Para el tema de crédito fiscal se justificaría, porque el crédito tiene hasta 12 meses posteriores para utilizar el crédito fiscal. Pero el tema de gasto, tienes que identificar el periodo, ¿no? Gerardo Navarro, si una empresa no pudo presentar su declaración anual el 31 de enero porque el sistema no está fallando, sí, eso ha sucedido, y se desea presentar la declaración jurada anual con el fin de usar el saldo a favor, si presentó el día siguiente, pero previamente se presentó el reclamo y me hace parte, ¿podemos hacer uso del saldo? Lo veo complicado. Lo veo complicado porque no hay por medio de una operatividad propia. Entonces, honestamente, no recomendaría, porque en la práctica determina ciertos elementos que no van a justificar para la administración tributaria, ¿no? El SUNAT tiene publicado en su portal las fechas por cada mes. Entiendo que sí, pero hay que contar los días igual, ¿no? Profesor, en este caso, Claudia Guadalupe, contando los días hábiles, me da el 15 de febrero, presentación de libros electrónicos, que es el mismo día de vencimiento del dígito cero. ¿Está contando bien o qué día sería? Bueno, tendría que hacer el ejercicio de contar los días. No tengo ahorita tiempo suficiente para poder hacerlo, pero recomiendo verificar, ¿no? Uno por uno. Janet Amparo, una consulta de los sueldos pagados sin bancarizar. ¿Puedo usar como costo gasto? No, no. Recuerda que los sueldos son obligaciones y las obligaciones corresponden bancarizar. Si son, en todo caso, por debajo de 2.000 soles o 1.000 dólares americanos, no hay problema. Pero son por encima, tenemos que bancarizar. No los utilicé, los pierdo, ¿no? Eh, a ver. Carlos Ramírez, ¿podría comentar el decreto de 1572 sobre los contribuyentes sin capacidad operativa? Bueno, el tenemos siempre, ahorita vamos a revisar. Bien, esta disposición hace lo siguiente, miren, en el artículo 2 de la resolución 234-2005 se modificó y se indica lo siguiente, ¿no? Lo dispuesto en el artículo 2 de la resolución 234-2005 es una que fue modificado por resoluciones 02813, 069.3, 124-2013, puede tener hasta el año 24. Consideraciones e implicancias son todo el 23 y todo el 24 no se retiene impuesto de renta para liquidación de compra. ¿Pero en qué supuestos? Solo cuando se adquieran bien, productos primarios derivados de actividad agropecuaria. Es decir, si yo soy una entidad que voy a comprar, por ejemplo, un agricultor, voy a comprar papas, fresas, naranjas, en ese caso voy a emitir liquidación de compra. Es una actividad agropecuaria, ¿no? Entonces no le afectaría el impuesto de la renta, la retención respectiva. Alicia Rodríguez. Profesor, lo que usted muestra como días hábiles para los PTS 21, para los días, para el libro siempre es un día hábil. Sí, es correcto, son dos cronogramas. Recuerden, son dos cronogramas, por eso lo señalamos. Son dos cronogramas distintos. Pregunta Stephanie Pando. La participación de utilidades 2022, ¿puedo decir como gasto solo si pago ante la DJ? ¿Aplica lo mismo para dietas directores? Bueno, dietas directores no requiere pago, es sustento solamente con la provisión de gasto. En cambio, utilidades sí es obligatorio pagarlas ante la DJ. Si le hago caso a la norma laboral y pago 30 días después de la DJ, es deducible en el 23. Si le hago caso a la norma tributaria y pago ante la DJ, de acuerdo al artículo 37 del UV, el impuesto de renta, es deducible en el 22 sin problema.
Pregunta Roxana, ¿quién emite liquidación de compra? ¿Debe pagar el impuesto directo? Claro, en todo caso, el que emite liquidación de compra tiene que pagar el IGB en caso que exista afectación y en el caso puntual de lo que es renta, retiene el impuesto de renta a la persona que paga, ¿no? Daniel Nonalaya, la liquidación de compra es si yo compro directamente al campesino, ¿es cierto? Es correcto, correcto. Incluso la liquidación de compra también se puede utilizar para poder establecer la adquisición de pescado. Por ejemplo, voy al terminal marítimo, veo el pescador que viene con su chalana y le compro pescado para mi restaurante. Emito liquidación de compra, no veo problema. A ver, dice, doctor, un día un saludo de Piura. Bueno, Piura, mucho cariño en Piura. Como le dije una vez, mis padres se casaron en Piura. Guardo mucho cariño por esa ciudad. Si se recibe una nota de crédito de fecha de diciembre 22 y no se declaró, puede declararse en el año 23, de un proveedor, gracias por su respuesta. No es posible declarar en 23. Recuerda artículo 7 reglamento de la ley IGB. Tenemos que identificar siempre la fecha del ajuste y el ajuste se produce en el año 22 en diciembre. Hay que rectificar el periodo de diciembre, no corresponde para años posteriores. Lucy Bellido, ¿podría hablarnos sobre las facultades que son una para la infracción de libros electrónicos? A ver, si me da tiempo lo vemos, Lucy, porque tengo que avanzar y me queda solo un poquito de tiempo. Ahorita lo vamos a revisar. A ver, Raúl dice, en abril se pagó el impuesto de los dividendos, pero por razones administrativas los dividendos se pagaron en diciembre. ¿Ocurrió una contingencia tributaria? Ahí recomendaría revisar el artículo 73-A de la ley de impuesto a la renta. ¿Cuál es la oportunidad de pago del impuesto a los dividendos? Cuando tomes el acuerdo, sin distribuir o cuando se pague, lo que ocurra primero. Si en abril se pagó, pero en diciembre, en abril se pagó, dice el impuesto, pero por razones administrativas los dividendos se pagaron en diciembre. A ver, no entiendo esa parte. Si abril se pagó y en diciembre se pagaron los dividendos, parece ser que hay un esquema siguiente, ¿no? Se pagó a la persona en abril, pero el impuesto se pagó en diciembre. No es correcto. Habría que ir del periodo de abril que se presenta en mayo y presentar el 6-17 y pagar directamente. Si son pagos fuera de plazo, infracción artículo 178, numeral 4, Código Tributario, retenciones canceladas fuera de plazo, ¿no? Correspondería a ese caso. A ver, dice acá. Jenny Ortiz pregunta. A ver, perdón. Asistente no me. Buenos días. Compré material de construcción en agosto. Ahí quedó la pregunta. No veo más. Jenny Ortiz. ¿Es suficiente girar un cheque para justificar la disposición del trabajador si se va por su utilidades para utilizar gasto? No, Jenny. Tienes que entregar el cheque. No es girarlo. Porque yo puedo girar y tengo en el escritorio. No es gasto. Tengo que entregarlo. Poner a disposición el dinero del trabajador, que es un tema distinto. A ver, dice. Compré materiales de construcción en 2021 y lo utilicé en 2022, pero comencé a construir. ¿Cómo sería el tratamiento? Bueno, recuerda que los bienes que has adquirido forman parte del costo. ¿Y cuando vas a tener vinculación? Cuando efectúes la producción, ¿no? O la construcción. Ahí vas a incorporarlo y sería costo de ventas, ¿no? Específicamente. Eh, Acá me preguntan, ¿la decisión de pagar dividendos necesariamente debe figurar en el libro de actas para que sea aceptado tributariamente? Bueno, recuerda que dividendos no es un gasto, ¿no? O sea que es un tema societario. No tiene nada que ver con tributario. El tributario solamente es la retención respectiva, estimada Silvia. No tiene nada que ver con el tema tributario. Susan Salinas, las utilidades pagadas a trabajadores después de la DJ se deberían adicionar para el cálculo de renta. Bueno, son de ejercicio, casos de ejercicio siguiente, por si acaso. Víctor, las regalías se emiten con factura el 30 de diciembre, el gasto es deducido en el 22. El impuesto de regalías corresponde a declarar en enero y el pago neto de realizarse ante el vencimiento. Bueno, regalías, en realidad tengo deducción por la provisión, ¿no? O sea, hago la provisión respectiva, hay un sustento específico para deducción, válido, ¿no? Werner dice, ¿qué hacer con aquellos clientes que solicitan que un servicio prestado porque se realizó se emita factura en 2 o 3 o 4 meses después para que cancelen el servicio? Normalmente sucede con clientes del sector público que no aceptan lo que emitan factura en su momento. Ajá, ese es un tema muy común, ¿no? Hay una directiva inclusive que les señala esa figura. ¿Ya? Yo les copio un informe que elaboré hace un tiempo atrás justo sobre esa directiva, que puede servirles en todo caso si desean, ¿no? Acá está. Bien, voy a avanzar porque si no, no voy a terminar. Bien. Ahora, ¿cuál es la vigencia de esta norma? A partir del día siguiente de su publicación. Si se publicó el 25 de diciembre, sería a partir del 26 de diciembre, ¿no? Básicamente. Otra norma, la 000-288-2022, cronograma de vencimiento de declaración jurada anual de impuesto a la renta. Aquí sí se consideraron las fechas específicas, ¿no? El año
23 respecto al año 22 y se establecía vencimientos. Fíjense que tenemos 6 y 7, que es jueves y viernes santo de abril. Eso significa que los contribuyentes que tienen dígito 9 y los buenos contribuyentes van a presentar su declaración jurada después de Semana Santa, ¿no? Los anteriores antes de Semana Santa. El cronograma es muy sencillo, se identifica. Lo importante de esta norma es que se pone a disposición del formulario virtual de persona natural para las personas naturales a partir del 6 de marzo. En años anteriores uno podía presentar su declaración jurada en febrero. Llegaba la quincena de febrero y ya estaba disponible. Ahora no, hay que esperar hasta el 6 de marzo. Razones X, la Administración Tributaria lo señaló. Pero en cambio, para las personas que generan renta tercera, sea natural o jurídica, en ese caso sí es a partir del 2 de enero del 23. En cuyo caso, si yo presento mi declaración jurada ahora, en el año 23 respecto al 22, pude haberlo hecho el 2 de enero inclusive hoy día, ¿no? No debo esperar el cronograma. Puedo utilizar el saldo a partir de la fecha en cual tuve la presentación de declaración jurada. Si mi declaración jurada fue presentada en enero, como en su momento preguntó uno de sus compañeros, y se aceptó la declaración jurada en el sistema, entonces enero, que es en febrero, aplico el saldo, ¿no? Se modifica específicamente la resolución 271/2019 para que el formulario 710 incluya la deducción de créditos con impuesto a renta abonados de utilidades del ejercicio, perdón, utilidades generadas en el exterior por dividendos, ¿no? En este caso hay un inciso que debemos revisar, el inciso F del artículo 88, ¿no? Natalie pregunta, ¿con el tratamiento pago de disposición indirecta de renta del 5% se adiciona a la declaración jurada anual? Bueno, es un gasto no deducible, ¿no? Recuerda que en la medida que tengas un castigo adicional, que es la tasa del 4,1%, tienes que el fisco te va a obligar a tributar, ¿no? Y eso obviamente no es deducible, tiene que adicionarlo, es una diferencia permanente, ¿no? Eh, Aquí hay un artículo que les voy a copiar, que hace referencia a la tasa adicional. El esquema es idéntico, ¿eh? Lo único que varía es la tasa. La tasa en el artículo A figura 4,1, que sabemos ya ahora es 5, pero la explicación es la misma, ¿no? Entonces les puede ser útil si desean revisarlo. Lo único que cambia, como le digo, es la tasa. El resto es idéntico para todos. Alicia Rodríguez, ¿podría pasar la anterior diapositiva anual? ¿Persona natural puede declarar en cero sí o sí? A ver, Alicia, si es que estamos hablando que va a declarar en cero, es seguramente porque no tiene ingresos. Pero si yo declaro en cero y luego rectifico, tengo una infracción por datos falsos. Hay que analizar, porque muchos, para evitar la multa de no presentar declaración jurada, presentan en cero y luego cambian. Pero al cambiar hay que analizar, si voy a cambiar para incrementar, tengo infracción de datos falsos. Entonces hay que analizar hasta qué punto es correcto, ¿no? Si no hay movimiento, ¿no? Si no hay movimientos, presenta declaración cero, ¿no? Ahora, ¿qué recomendaría al margen de que no haya movimientos? Muchas personas exigen declaración jurada, bancos, financieras, a veces postulaciones para visa, piden declaración jurada. Yo recomendaría que al margen de no tenga ingresos, presente la declaración jurada, de tal manera que se demuestre información tributaria válida, ¿no? En ese caso. Estamos haciendo referencia al inciso F del 28, de 88, y puntualmente indicamos que se puede justificar con una modificación que se hizo hace un par de años el impuesto de renta que yo pagué perdón, que me retuvieron o que pagué por dividendos que vinieron del exterior, o la empresa que me distribuye dividendos del exterior, el impuesto de renta que esa empresa pagó. Por ejemplo, si tuviera una empresa que tengo capitales en Dinamarca y soy accionista y me pagan dividendos desde Dinamarca al Perú, puedo aplicar como crédito en el Perú el impuesto de renta por los dividendos que me pagaron allá. Y a su vez, el impuesto de renta de la empresa de Dinamarca que pago allá en el porcentaje equivalente a lo que tengo en el Perú, perdón, como participación de accionariado. Por eso decimos, impuesto a renta pagado retenido en el exterior por dividendos o utilidades distribuidas y el impuesto pagado por sociedad no domiciliaria de primer nivel. Si nosotros vamos un poco al reglamento, el inciso F, perdón, de la ley, te dice que, ¿qué es una sociedad no domiciliaria de primer nivel? Aquella sociedad no domiciliada que distribuye dividendos o utilidades a la persona jurídica domiciliada en el Perú. ¿Y qué cosa es impuesto de renta pagado por empresas no domiciliadas de primer nivel? Al impuesto de renta pagado por esta en el exterior, en el ejemplo que estamos analizando, Dinamarca, ¿no? Por acción de un negocio o empresa en la parte proporcional. Por ejemplo, si está impuesto pagado ahí en Dinamarca, $5.000,
y yo tengo un 30% accionariado, entonces 5.000, el 30%. Esa parte proporcional es la que puedo justificar aquí en el país. Eso es lo que podría justificar como créditos contra el impuesto. Y un último tema, si me da tiempo, si me da tiempo todavía. Los sujetos sin capacidad operativa. Advertimos que esta norma, si bien esta está vigente, no es aplicable todavía. ¿Por qué razón? Porque no hay reglamento y no hay norma complementaria. Para que estar alertas, por si acaso. Esta norma lo que busca es identificar realmente si hay personas que tienen la capacidad suficiente para poder prestar servicios, que tengan capacidad financiera, que evalúen si finalmente tienen los trabajadores para prestar los servicios. Por ejemplo, en este decreto ejecutivo 1352 se indica que un sujeto sin capacidad operativa es aquel que, si bien figura como emisor del comprobante de pago o documentos complementarios, dice que no tiene los recursos económicos, financieros, materiales, humanos y otros, o no resultan idóneos para realizar operaciones. No sé si recuerdan que ustedes hace un tiempo atrás UNAT enviaba cartas, y lo sigue haciendo todavía, para algunas empresas y les indica, ¿no? No tengo trabajadores, dices, no tienes trabajadores, ¿por qué? ¿No? Al final los socios son los que trabajan en la empresa. Al no tener trabajadores, entonces dice, demuéstrame que efectivamente funcionaron tu negocio con o sin trabajadores, ¿por qué? ¿No? Te pregunta. Entonces, un poco esa lógica de la fiscalización hace un tiempo atrás entra con ese esquema ya con mucha mayor seriedad. Por ejemplo, en el caso de sujetos sin capacidad operativa, se busca identificar aquellas contribuyentes que, si bien formalmente están constituidas como empresas, en la práctica por las cuales emitan copa de pago, ¿no? Por ejemplo, por ejemplo, son que le emiten recibos honorarios, los prestadores de servicio, y al final la administración tributaria observa, ¿no? O sea, ¿sabes qué? Tienes solo 2 personas o 3 personas que emiten recibos, pero tus operaciones son de 4 millones de soles mensuales, ¿no? Operaciones de exportación de tremendo monto, y tienes 2 o 3 prestadores de servicio, entonces no hay justificación, no hay justificación. A ver, dice acá, pregunta Mónica, como usuarios de bienes y servicios, ¿qué información podemos solicitar a nuestros proveedores para evitar correr el riesgo de contratar con una empresa que no tenga las características de sujetos sin capacidad operativa? Bueno, ahí hay un problema, ¿no? Si hablamos de qué información mínima debo tener, hasta la fecha, como mencionamos, no hay reglamento. Y el reglamento indicaba, o la norma indicaba, que la SUNAT debía publicar al 39, el último día de cada mes, ¿no? Último día de cada mes, la lista de los sujetos sin capacidad operativa. Como no sabemos ese detalle, no tenemos posibilidad de identificar. Lo correcto, tratamos de ver, es que la empresa a veces no tiene información clara de cuántos trabajadores tiene la otra parte, si tienen todas las prestaciones de declaración juradas válidas. No hay esa posibilidad, no hay ese mecanismo. Lo trataría como recomendación es o analizar si esa empresa tiene cobranzas, si tiene en todo caso planilla. Por ejemplo, cuando uno entra en la ficha RUC, observa y ahí sale el reporte de si tiene planilla, ¿no? Si tiene cobranza coactiva. Entonces, puede ser un elemento válido para poder identificar, ¿no? A ver, pregunta. A ver, vamos un poco más. Por ejemplo, estamos haciendo mención de que no tenga trabajadores, ¿no? O si los tiene, no justifica operaciones. Lo segundo, no tenga activos. O aún teniéndolos, no son apropiados para el desarrollo de su negocio. Por ejemplo, puede ser que yo tenga un taller de mecánica, ¿no? Un taller de frenos, por ejemplo. Que tenga un horno industrial para el secado de las zapatas y las pastillas de freno. Y mi horno solo tiene capacidad para 6 pastillas. Pero yo atiendo al día 50 vehículos y hago un intercambio de pastillas por lo menos superior a las 200 pastillas para que cada media hora ingrese en un horno para solo 6, no justifica por el volumen de operaciones. Entonces ahí nos damos cuenta, teniendo el horno no es útil, ¿no? Para el volumen de las operaciones. Denis Ramos pregunta, para las empresas sin capacidad operativa, ¿se incumple con las capacidades para esto? ¿Es contingencia de marzo del 22? El resultado que debemos tener es homologación de proveedores para salvaguardar costo y gasto. Pregunta interesante, Denis, porque la norma hace referencia desde marzo del 22, pero si no hay reglamento hoy día, ¿cómo puedo justificar ese esquema? Tengo una dificultad mayor. ¿Qué pasa si el reglamento se publica en mayo de este año? ¿Es retroactivo al marzo del 22? Si yo presenté mi declaración por el 22 y consideré facturas, el fisco puede decirme, desconozco esas facturas porque mi reglamento salió en mayo, poco difícil, ¿no?
Ahí quizás con pinzas la misión tributaria tiene que trabajarlo, no queda otro mecanismo. Tercero, dice, no tengo infraestructura para realizar las operaciones o la misma no puede ajustar el volumen de las operaciones o la capacidad financiera, o sea, no tengo respaldo financiero, no tengo empresa, no tengo nada, ¿no? Entonces ahí viene la dificultad. ¿Cómo se comunica el inicio del procedimiento de capacidad de sujetos sin capacidad operativa? Con una carta. La SUNAT envía una carta, le indica, ¿no? Te presentan al agente fiscalizador y te señala el procedimiento, que comunica qué es lo que ha detectado en campo, ¿no? Hemos visto que no tienes espalda financiera, no tienes el tratamiento de trabajadores, no cuentas con infraestructura, entonces yo te comunico, ¿no? Y que esa carta es un punto inicial que se establece. Ahora, con ese procedimiento, lo que va a suceder es que la administración tributaria observará, ¿no? Estos esquemas, que no tenga infraestructura, no tenga activos, no tenga personal, o cualquier otro sujeto, elementos adicionales, ¿no? Ya el fisco lo determinará en un proceso de revisión. Pregunta Rolly. ¿Los comprobantes de pago que no pudo obtener los XML son deducibles? En teoría tienes que verificar que el comprobante de pago no es la representación física. El XML es lo que debes tener. Ese es el comprobante electrónico, no la representación física. Así que si no hay el XML, veo que tienes dificultades en una revisión. Jessica pregunta, ¿qué pasa si todo el back office lo hacen fuera en Perú? ¿Igual se considera como no tiene capacidad operativa? No necesariamente. Hay que demostrar que efectivamente se prestan los servicios, ¿no? A ver, ¿qué más? ¿Qué más? Avanzamos. Resultado de requerimiento. Numeral 4.4 hace referencia a dos supuestos. El primer supuesto es cuando yo desvirtúo todas las operaciones, todas las intenciones detectadas. Es decir, al final se origina el procedimiento y yo salgo libre, ¿no? Presento todas las pruebas. Consecuencia, culmina el proceso. La segunda posibilidad es que yo no pueda demostrar todas las imputaciones que la administración tributaria me establezca. Y en ese caso, lo más seguro es que me atribuyen la condición de sujeto sin capacidad operativa. ¿Puede impugnarlo? Por supuesto que sí. A diferencia de otros elementos, esta impugnación tiene que ser necesariamente en un plazo muy corto. Fíjense los plazos. 10 días hábiles para anteponer recursos de reclamación o apelación, 5 días hábiles para subsanar requisitos, que antes eran 15, y normalmente tenía 15 días, perdón, 20 días hábiles para reclamación y 15 días hábiles para apelación, ahora tengo 10 nada más. Tenía 15 días hábiles para subsanar, ahora tengo 5. Y lo que normalmente se establecía una respuesta en 9 meses son 30 días hábiles. Es cortísimo el plazo, muy cortísimo. Entonces acá tenés que tener alerta. Recomendación. Si estás en esta situación, sujeto de capacidad operativa, tengo un profesional que te pueda ayudar en esta figura, ¿no? ¿Por qué? Porque en la práctica tienes que plazos muy cortos, ¿no? Y hay que responder rápidamente. Incluso 10 días hábiles para presentar el expediente en el Tribunal Fiscal, 10 días hábiles para actuar las pruebas probatorios, ¿no? Entonces, los cortos plazos, como les digo, son demasiado cortos. ¿Y cuándo queda firme la resolución que atribuye la condición de sujeto sin capacidad operativa? ¿Qué significa que quede firme? Que no puedes impugnarla. Por ejemplo, primero, cuando el plazo de impugnación es de días hábiles para interponer recurso de reclamación o apelación, no lo hiciste, ¿no? O, habiéndose impugnado, el sujeto presenta el desistimiento. ¿Qué es el desistimiento? Es aquella solicitud por escrito indicando que no quiere seguir el proceso. O se haya notificado al sujeto una resolución que pone fin a la vida administrativa. ¿Qué hace el SUNAT? Mencionamos, publica en su página web al último día de cada mes la lista de los sujetos sin capacidad operativa. Y en esa indicación se señala en todo caso que el plazo máximo es 5 años. Puede ser que sea un año, medio año, 7 meses, ¿no? Pero no más de 5 años. Lo cual significa que si yo soy una persona con sujetos sin capacidad operativa, tengo dificultades en esa revisión, ¿no? Henry pregunta, ¿puede comentar la deducción de gastos por intereses, por favor? Henry, si me da tiempo, sí. Recuerda lo siguiente, Henry. Los intereses como tal son deducibles en la medida que cumplan las condiciones del artículo 37 literal A, Ley de Impuesto de Renta. Acuérdate que de este ejercicio 20 y 21, incluso el 22, ya corresponde el 30% de la vida, ¿no? Si sustentas esa posibilidad, es válido. Lo que no puedas justificar el exceso, pasas a 4 ejercicios siguientes. Recuerda que los intereses puedes justificarlos por la provisión, específicamente, por la provisión. No lo quiero pagar, por la provisión, ¿no? En ese caso es válido. A ver. ¿Cuáles son los efectos de la publicación? Dificultades muy claras, ¿no? Baja de comprobantes de pago físicos y documentos completorios físicos de sujetos sin capacidad operativa.
Esta persona que es sujeto de incapacidad operativa solo puede emitir boletas de venta y nota de crédito, nota de débito vinculadas a esas boletas de venta. Ya no puede emitir facturas. Consecuencia, si yo soy una persona que le adquiero productos, por ejemplo, pues, soy usuario de sus servicios, no me sirve. Como gasto no me sirve la boleta de venta. La boleta, recuerden, solo sustenta si fuera el RUS, hasta un límite del 6% de todos los renotados en ejercicio de compras. Pero en sí, una persona que emite boletas de venta no le sirve. Entonces, es una decisión muy clara. Y esas operaciones que realicen el sujeto sin capacidad operativa no permiten ejercer derecho a crédito fiscal o cualquier otro derecho vinculado, reintegro, saldo a favor de exportador, nada, no me sirve, porque es como si fuera un paria en la práctica, ¿no? Entonces, es un castigo muy drástico. Y esa persona que adquiera eh, los productos de esa empresa con el sustento de una boleta no le serviría, ¿no? Entonces tengo que verificar que esta situación es el primer efecto a partir del día siguiente de la publicación y el segundo efecto el pago a cargo del sujeto sin capacidad operativa del IGB que se dio en el comprobante. Es decir, no le sirve al otro, pero tú sí me pagas, ¿no? Un castigo medio extraño, ¿no? Ahora, estos comprobantes de pago, acuérdense, se dan de baja, no permite ejercer crédito fiscal y alcanza en todo caso todos los elementos derivados, ¿no?, de esa actividad, ¿no? ¿Qué pasa con la CIRL? ¿No? Un elemento importante. En la CIRL también hay la posibilidad de considerar sujetos sin capacidad operativa. Y en el Perú es común que una IRL se crea por una persona que a la vez crea dos, tres, cuatro empresas a la vez. Una persona puede ser titular de 5 IRLs, por ejemplo, pensemos. Y si el titular de esta IRL es sujeto sin capacidad operativa, alcanza muchas veces al resto. Por eso la idea es identificar. Acá en este cuadro, lo pueden revisar después, se detalla, ¿no?, que este IRL, cuyo titular es un sujeto sin capacidad operativa, también tiene dificultades, ¿no? Entonces, el detalle es que el fisco está con todos los elementos necesarios para identificar esas operaciones y puede claramente observarlo. Esther Ríos pregunta, Esther, ¿cómo estás? Un gusto de poder ayudarte. Si la empresa solo tiene dos trabajadores en planilla y los demás colaboradores los contrata con recibo de honorarios, pero en realidad todos son dependientes, la zona puede atribuir sujetos sin capacidad operativa o solo es un tema laboral. Más, pero es un tema laboral, estimada Esther, porque lo que busca el fisco es verificar eh, la realidad de los hechos, y acá se demostraría quizás un tema de no gasto, ¿no? Un gusto, Esther. Entonces, por ejemplo, nos damos cuenta que en el caso que plantea Esther es una simulación relativa, porque estamos dándole una especie de ropaje, ¿no?, a cuarta cuando en la práctica es quinta. Ahí salta rápidamente por el tema de deducción. El fisco quizás podría desconocer el tema de los recibos de honorarios y obligar a que la empresa considere a esta persona como trabajador, ¿no? Obviamente comunica su fin y tiene la normativa laboral con complicaciones, de verdad. A ver, a ver. Flor pregunta, ¿sabes si ha realizado una publicación SUNAT de sujetos de capacidad operativa? No, no, estimada Flor, porque no hay reglamento. No se puede aplicar esta norma todavía, ¿no? Consulta Roxana Pérez. Para deducir los intereses no es requisito el pago al proveedor antes de la DJ. ¿Favor el sustento de base legal? Claro. Estimada Roxana, puedes verificar el artículo 37, literal A de la ley de impuesto de renta, como es un sustento de intereses, base a la provisión contable. No requiere el pago. Denis Ramos pregunta, tengo un prestador de servicios generador de renta cuarta, recibo honorarios, todas las pruebas, con todas las pruebas de ciencia, bancarización, informe y cierto, pero luego el prestador lo revirtió. Ah, es un problema. Ese es un problema bien grave. Porque uno normalmente le paga originalmente listo, el otro sí, y revierte, ¿no? ¿Para qué? Para evitar tributar. Pero la empresa tiene todos los elementos, ¿no? Yo habría una denuncia y una comunicación por escrito al SUNAT indicando ese hecho, ¿no? Y una denuncia por carta notarial de la persona, ¿no? Trataría en lo posible de ver ese esquema y no tener dificultad. Alfredo Ruiz pregunta, en relación a las funciones que comparte operativa actualmente en mi área de contabilidad, ¿ha prohibido realizar compras a empresas, cualquier tipo de empresa que emita facturas y si no tiene planilla? ¿Sería lo correcto? Es una posibilidad de salvaguarda, ¿no? Pero no necesariamente. Porque si la otra parte puede demostrar que los trabajadores no los requieren, si no son prestadores de servicios, justifica. Alicia pregunta, tengo una duda, tengo una factura que ha comprado activos para la venta, pero mi cliente quiere poner con activos fijos. Le dije que son para venta y no para activos fijos. ¿Está bien? Hay que ver naturaleza de los hechos, estimada Alicia, porque si tú compras bienes para existencias, son mercaderías, gasto. Si compras bienes para activarlos, es porque va a tener un beneficio mayor a 12 meses. Y su beneficio sería costo, no es gasto. Habría que analizar la naturaleza propia. Roxana Pérez, gracias. Aplico el artículo. Sí, sí, correcto, Roxana, correcto. Sí, es Alicia. Bien, avanzamos un poquito más. Efectos entonces de la
A ver, Jefferson dice, una pregunta. La condición de empresas vinculadas, ¿cuál es el tratamiento tributario de ambas? Castigo, ¿no? Recuerda lo siguiente, Jefferson. ¿Cuál es el castigo que la administración tributaria va a efectuar? El que perdona la deuda es liberalidad. Tiene que tributar como una diferencia permanente, adición a la declaración jurada, 29,5%. El que recibe la deuda, el perdón de la deuda, ingreso extraordinario, 29,5%. El castigo para los dos. A ambos tributan 29,5% por situaciones distintas, ¿no? Luego, en una consulta nacional todavía no realizamos la publicación sin capacidad de labor de identificación sería por cada contribuyente. Es un poco complicado, pero no queda otro mecanismo. El tema es que no hay norma todavía, ¿no? A ver. Dice, una factura emitida el 30 de diciembre de 2022 por regalías, si no lo declaran en el PET, otras atenciones en sus meses corresponde, puede declarar en el 23. Bueno, recuerda que las regalías tienen que identificarse cuando se paga, ¿no? Si es regalía por una persona natural, la fecha que se paga, esa fecha se declara, ¿no? Es correcto. Tienes que identificar. A ver, efecto de la publicación en caso de IRL, contrario con relación empresarial y sociedades. Acuérdate igual, la baja de los comprobantes, la consideración del título de IRL como supuesta sin capacidad operativa, ¿no? Esa cuando se mantiene restricción, recuerden este plazo máximo señalar la norma que es 5 años como máximo. Para la parte final, me queda unos minutos todavía. Este decreto ejecutivo 1532, recuerda que se publicó el 15 de marzo, en consecuencia está vigente el 16 de marzo del 2022, ¿no? La pregunta es, eh, la norma te dice que entre en vigencia en enero 23, correcto, pero te dice los comprobantes del día siguiente de su emisión de publicada, es decir, si se publicó el 15 de marzo del 22, los comprobantes del 16 de marzo del 22 en adelante. La pregunta es, ¿puede la administración tributaria irse a los contribuyentes y decir, desconozco tu crédito fiscal o tu gasto, estas facturas del 16 de marzo del 22, porque eso que tienes que aparecer vertida detectado en el 23? Poco difícil, poco difícil. Acá faltaría un tema muy puntual de lo que es el reglamento, que en la misma norma te dice un plazo de 120 días calendario. De marzo de 22, han pasado más de 120 días calendario, ¿no? Y no se ha publicado ni el reglamento ni la norma complementaria. Consecuencia, tiene dificultades muy graves la administración tributaria en esta parte. Tendría que ser con pinzas nuevamente ese tratamiento si es que quiere fiscalizar, ¿no? Bien, a ver, preguntas. ¿Cuál es el tratamiento para compensar cuentas por pagar con cuentas por cobrar una empresa que ya no se encuentra activa? Bueno, en realidad tendrías que establecer mecanismos de compensación con un contrato, ¿no? Y señalar específicamente que son deudas y acreencias a la vez. Recuerda que hay una doble tasa ITF que hay que verificar, ¿no? A ver, Boris, ya para las últimas preguntas, todavía tengo algunos minutos. De acuerdo con el cambio de la ley de impuesto de renta en función al incremento patrimonial, el reglamento menciona que si una persona natural realiza un financiamiento a una persona jurídica mediante un contrato mutuo, la norma menciona que debe informar a la ciudad sobre el contrato mutuo, hay un importe mínimo. Bueno, en realidad el contrato mutuo no se informa a la administración tributaria, ¿no? El monto mínimo para establecer el contrato mutuo no existe, corresponde a la totalidad. Bien, creo que te doy pase, Marisol, me he pasado unos minutos. No, al contrario, muchísimas gracias. Al contrario, Mario, excelente tu presentación. Sé que a todos les ha quedado pues claras las dudas que han tenido, porque en paralelo el doctor ha ido respondiéndoles, y esa es la idea, ¿no? La idea es de que podamos aprovechar estos webinars que son sincrónicos y ustedes puedan absorber todas sus dudas. Cuando hacemos los talleres es que ya los hacemos con mucho más detalle. Y bueno, Mario, me parece muy importante los temas que has tratado y a mí me quedan dos inquietudes, de repente también nos puedes ayudar con ello. Cuando hablaste del cronograma de presentación de la declaración jurada anual de renta, comentabas el tema del plazo y obviamente aprovechar ese saldo a favor con la presentación de la declaración en este mes de enero, que obviamente aquellos que lo hicieron con tiempo antes del 31 pudieron hacerlo y cumplir. Cuando a veces esperamos último momento, último día, pues pasa lo que pasó, parece que la página de SUNAT colapsó, no sé qué sucedió, pero hay también un detalle con la declaración anual de renta y me gustaría saber tu opinión. Resulta que ahora en esta versión es la primera vez que SUNAT pide
que marquemos una casilla en la que digamos si los estados financieros que estamos presentando en la declaración han sido Sí. emitidas bajo NIF plenas o bajo NIF para pymes. Y bueno, pues Ujú, al menos en Quantum Consultores hemos recibido muchísimas consultas de muchos preocupados contadores que a la ujú. fecha nunca habían implementado NIF, ni las de pymes, ni las plenas. Claro. Siempre nosotros informamos y siempre en las clases y donde he participado, siempre he dicho que es obligación del contador público emitir estados financieros bajo NIF. Entonces, Ujú. ¿qué opinión te merece? Algunos me decían, si no marco nada, si marco NIF plenas porque me tocan, pero prometo implementarlas este año 2023. Y si estoy declarando datos o cifras falsas, cuéntanos un poquito tu Ah, apreciación, que sería muy claro. interesante. Mira, en realidad el tema es interesante y ha generado también polémica acá en la oficina porque han llamado bastantes y nos preguntan qué debo marcar, ¿no? Sí. En realidad la normatividad contable sirve de apoyo, ¿sí? Y además ayuda sobre todo para la elaboración de estados financieros, pero recordemos que son mecanismos de soft law, básicamente, las NIF, ¿no? Y las NIF. En ese caso, el hecho de no marcar no determinaría en cierta medida una multa por datos falsos. Datos falsos sería si fuera, por ejemplo, incrementar mayor tributo o cambiar en todo caso el esquema de los créditos que reflejan en el tributo final. No veo infracción de datos falsos, ¿no? Y ya no existe la infracción de declaración incompleta tampoco, ¿no? Entonces, Ujú. recuerda que se derogó hace unos años atrás, pero tampoco existiría posibilidad de una sanción. Quizás el auditor en una verificación puede solicitarle a la persona y dice, usted no ha marcado, pero vamos a la realidad en la fiscalización, ya que haría una revisión detallada. Lo que puede hacer, como tú sugerías, era marcar y la promesa de seguirla, ¿no? O sea, es una posibilidad, pero no veo un elemento de ese tipo. Incluso, eh, un tiempo atrás, recordarás, en la declaración jurada se señalaba, ¿no? Eh, que informe qué contador es el que firmaba, si era por cuarta categoría, por quinta categoría o por facturación, ¿no? Inclusive se consignaba ahí el número de contador que aprobaba el estado financiero. Y la admisión tributaria servía como referencia nada más, pero de ahí no había una información mayor, ¿no? No veo alguna infracción de por medio, ¿no? Por ese lado. Muy bien, y entonces tu recomendación es déjenlo en blanco o marquen algo sabiendo que les toca aplicar alguna de las dos. Trataría en lo posible, si no he implementado las NIC, no marcar. Pero si sí las he implementado, considerar válidamente la información, ¿no? En esa parte. Pero no veo infracción en caso que no se marque, ¿no? Sí, ahora esto es un llamado en verdad a la reflexión porque efectivamente hay toda una campaña fuerte de la contaduría pública, el Consejo Normativo de Contabilidad, de que efectivamente ya las empresas empiecen a implementar NIF para pymes, que es lo que se Sí. había dejado casi de lado, ¿no? La mayoría de empresas obligadas a las NIF plenas sí lo han estado haciendo gradualmente, la gran mayoría. Sin Ujú. embargo, el tema de las empresas que debían aplicar NIF para pymes había quedado un poco en el aire y en el olvido, así es que hay a trabajar un poquito más y los contadores tenemos que emitir estados financieros como corresponden, porque finalmente es lo que vamos a declarar y es lo que estamos declarando en el PDT de la renta anual. Bien, y el Correcto. otro Sí. punto es, recuerdas que también cuando salió la norma de perfil de cumplimiento, se dijo Ah, que se sí. derogaba el régimen de buenos contribuyentes, Sí, ¿no? el 912. Ajá, así es. Entonces, como también esto tiene que ver en el cronograma que presentaste de obligaciones tributarias del año, Ujú, ujú. todavía SUNAT también sigue manteniendo ese régimen. Entonces también Sí, hay la duda sí. de si existe, está derogado, sigue existiendo hasta que Ah, esté el perfil. La, Cuenta. la propia norma que estableció el perfil de cumplimiento indicó, derogó el 912, eso sí lo dice Sí. que lo derogó, pero en tanto no se establezcan nuevos mecanismos, ¿no? La propia norma dice que para efectos de los vencimientos se utiliza todavía ese esquema. O sea, si yo soy buen contribuyente bajo la norma anterior y tengo mi cronograma, lo voy a presentar bajo ese cronograma, no veo dificultad, estoy cumpliendo directamente ese esquema, ¿no? No hay dificultad en esa parte.
Claro, y lo del perfil de cumplimiento, ¿sabes algo de cuándo se implementará? ¿En qué situación Eh, está? Eso está en stand-by todavía, ¿no? Ha quedado Porque ahí en el el tema, aire. sí, parece que han lanzado la norma y no han hecho el reglamento respectivo, pero ahí lo correcto es identificar. Recuerda que la ventaja es que si hay un perfil de cumplimiento diferenciado, hay facilidades, por ejemplo, para otorgamiento de fraccionamientos, otorgamiento de beneficios, ¿no? Es más fácil un cronograma de ese tipo. Y obviamente se premia al contribuyente que cumple y se castiga al que incumple, ¿no? Pero ese es un Sí. tema que hay que analizar hasta qué normatividad se publique y recién ahí ver más detalles, ¿no? Pero más no hay, ¿eh? Más no hay. Excelente, sí, efectivamente, eso es algo que también nos preguntan y en realidad no hay nada, ha quedado ahí, salió la norma, el régimen de buen Claro. contribuyente sigue Exacto. trabajándose por el momento y Sí. lo otro es este gran tema de sujetos sin capacidad operativa. Ah, ese es. Efectivamente, considero que la idea de esto ha sido definitivamente combatir frontalmente el problema de compra y venta de facturas falsas, ¿no? Que sustentan operaciones no reales y que Claro. efectivamente le generan un forado muy grande en la recaudación tributaria a la SUNAT. Y ciertamente el hecho de que los contadores tengamos a la vista ese tipo de operaciones, también nos da una responsabilidad muy grande porque podríamos estar colaborando emitiendo estados financieros basados en estas operaciones que a la larga son fraudulentas, ¿no? ¿Qué opinión te Sí. merece que el contador diga, bueno, a mí me dieron estos comprobantes y yo no verifiqué más y si hubiese sabido que eran facturas compradas, pues de hecho no las aceptaba, pero es lo que me da la empresa, sobre todo en aquellos servicios contables externos. En mi opinión, no se liberan de la responsabilidad, ¿no? Pero me gustaría saber tu opinión, cuéntanos. Mira, en la ley penal tributaria se incorporó hace un tiempo atrás el delito contable, ¿no? Así Y es. ahí se hace mención a cuatro supuestos, de los cuales de esos cuatro supuestos, entiendo que desde mi punto de vista, el último de los cuatro supuestos sí determinaría una posibilidad de responsabilidad del contador. Por ejemplo, cuando el contador anota la información y en todo caso señala claramente que esa factura es falsa, ¿no? Pero la pasa como si fuera válida, en esa anotación sí justificaría un mecanismo. Yo hace un tiempo atrás escribí un artículo sobre ese tema, lo comparto acá, cuándo se configura el delito contable. Le puede ser Así útil si desean es. para todos, está en el blog, ¿no? Ahí les he puesto la dirección. Y ahí se hace mención a los supuestos que indicaba. Ahora, recuerda lo siguiente, hay un artículo que todos debemos conocer, que es el 87 del Código Tributario. Y ahí señala las obligaciones del administrado, que es el contribuyente. El administrado tiene como obligación, por ejemplo, tener las facturas que sustentan el gasto. Eso no es labor del contador, es del administrado. Si hay una falta, sería delito contable o delito de la persona, no del contador. Por ejemplo, conservar los libros, ¿no? No es el contador, es el administrado. ¿Cuándo Sí, tendría la posibilidad del contador de tener responsabilidad penal? Cuando anotara e hiciera las así presentaciones de es. estados financieros. Ahí sí. Y ese es el Exacto. peligroso. Ese es el Y peligroso. ahí es donde pueden estar esas operaciones no reales. Por eso este mecanismo del sujeto sin capacidad operativa nos interesa como profesionales. Y como Claro. bien dice, si bien es cierto, aún no sale el reglamento y hay todo un tema de esta consideración de la retroactividad marzo 2022, que realmente es un problema, el hecho es Ajá. que, como varios han hecho preguntas sobre este tema, es mejor actuar en prevención. O sea, Sí. finalmente, como contadores que vamos a emitir estados financieros y además somos responsables del cálculo de los impuestos, qué Ujú. duda cabe que el hecho de no validar qué tipo de proveedores son los que la empresa contrata, es nuestra responsabilidad actuar en forma preventiva e implementar controles en las empresas a las que asesoramos o somos consultores o somos los contadores, de implementar medidas de verificación. Muchos homologan proveedores por temas de buen gobierno corporativo. Yo creo que al día de hoy eso ya no está reservado únicamente a las grandes corporaciones, sino también a las empresas medianas, pequeñas, que tienen que asegurarse y verificar
si el proveedor realmente existe, si tiene capacidad operativa, porque es cierto que Correcto. muchos se prestan para emitir comprobantes que no soportan ninguna operación real y que nada más está sirviendo para que bajemos el IGB, que además ni nos corresponde como empresa, porque estamos actuando como un tercero, y para bajar las utilidades, ¿no? Y también ahí debemos de trabajar muchísimo la prevención. Así es que varias de las preguntas que nos han hecho, inclusive siguen haciendo, de que en su empresa, por ejemplo, el servicio son 3 personas, pero todas deben dar recibo por honorarios, o es necesario ponerlos en planilla. Bueno, es una causal el hecho de que estén en el SUNAT y yo revise el RUC y vea que no tenga planilla. Es posible que la SUNAT lo considere como un sujeto sin capacidad operativa. Y ahí vendrá todo el tema del procedimiento que nos has comentado el día de hoy, ¿no? Entonces, efectivamente, lo que hay que hacer al día de hoy es qué es la realidad, ¿no? Si realmente son subordinados, cumplen un horario de trabajo, están a tiempo completo, etcétera, pues es planilla. Pero si son personas que están basadas en un trabajo en el que hay entregables y no hay necesidad de horarios, etcétera, pues tienen la defensa de demostrar que son recibo por honorarios. No es que necesariamente tengan a alguien en la planilla, pero sí todo es sustento. Así es que actuemos con prevención. Eso es solamente para complementar el tema que hiciste, sujetos sin capacidad operativa. Y para terminar, algunos de nuestros participantes nos han hecho preguntas que no tenían que ver con nuestro temario, pero que muy amablemente has ayudado a responder. Por ahí veo a alguien que preguntó sobre incremento patrimonial no justificado. Acabo de compartirles también, como muy bien lo has hecho tú en otros temas, un link donde pueden encontrar todos los procedimientos y parámetros que se tienen que seguir a la luz de los cambios en el reglamento y en la ley del impuesto a la renta sobre ese tema. Así es que ahí también se los he compartido. Así es que, bien, muchísimas gracias a todos por su asistencia. Solamente compartirles, no sé si me permites, Mario, para Claro. compartirles la pantalla, si me ayudas dejando de compartir el tuyo. Quiero compartirles en estos minutos finales solamente este tema de invitarlos, pues obviamente, a que así como la presentación de hoy día, ay, no sé por qué no me sale compartir. A ver, vamos a ver. Ahora me confirman si se ve. Uy, qué raro. Bueno, acá estamos. Acá tenía tu presentación, se me pasó ya. Así como hemos tenido la experiencia del día de hoy con el doctor Mario Alba, los que participan de nuestro programa de suscripciones tienen estos 3 cursos que se van a dar en el mes. Todos los meses hay un curso semanal. Ahí tienen operaciones con no domiciliados, temas de liderazgo, y también temas laborales, porque muchos saben que han recibido cartas de SUNAFIL seguramente por seguridad, salud en el trabajo, hostigamiento sexual y una serie de requisitos que tenemos que cumplir como empresas, aún teniendo menos de 50 trabajadores. Pues cada curso de estos trae algún objetivo importante para cubrir en el mes, de requerimientos que son importantes, ¿no? Y obviamente también, entrando a este programa de suscripciones, no solamente tienen acceso al webinar que como participó el día de hoy, sino a los cursos que les he presentado y también a los talleres especializados. Los talleres especializados son los que este año 2023 hemos incorporado en el plan. Así es que pueden escanear este QR para cualquier información y también les están compartiendo el link para aquellos que estén interesados. Y en el programa de suscripciones les decía que hemos incluido también los talleres y el día 13, 15 y 17 de febrero se va a dictar el taller de Aprende a calcular el impuesto a la renta diferido. Muchos han querido evitar el tema. Los años que van pasando nos van
llevando a la conclusión de que es imperativo que todos los contadores podamos calcular el impuesto a la renta diferido, entendiendo las diferencias entre el tratamiento contable y el tratamiento tributario. Y tenemos pues a dos grandes especialistas en MIF y nuestro apoyo tributario en paralelo para que se pueda entender este taller. Son 3 días de un trabajo que también lo pueden participar de manera independiente si gustan, sin necesidad del plan. Y el programa de especialización de tributación empresarial está empezando el 16 de febrero. Son 5 meses de trabajo muy interesante, con aprendizaje, con los mejores docentes. Estamos ya empezando este 16 de febrero, ya es la otra semana, ya estamos cerrando los participantes, así es que también pueden escanear este QR o el link de inscripciones con los mejores docentes a nivel nacional. Así es que, y para todos ustedes, únanse a nuestra comunidad de Telegram, porque esta es gratuita, abierta, compartimos siempre jurisprudencia, alertas, les compartimos también los cursos libres que llevamos a cabo. Así es que ahí también tienen el QR y el link en nuestra plataforma. Aquí en el chat el equipo administrativo lo está compartiendo. Y como bien saben, pues nos encuentran en todas las redes sociales para que puedan estar siempre actualizados. Esa es nuestra labor y nos interesa porque como profesionales la idea es crecer todos como comunidad para poder llevar al lugar que se merece pues a nuestra profesión, a la profesión contable. Muchísimas gracias por su participación. Muchísimas gracias, Mario, por habernos acompañado el día de hoy. Y Dios mediante, nos estamos viendo en la siguiente edición, el siguiente mes. Que tengan muy buenos días. Mario, tus palabras de despedida. Bien, bueno, agradecerles a todos por su participación y a ti Marisol por la invitación y a Quantum también por permitirme compartir un poco de información para todos, ¿no? Gracias de verdad. Bendiciones para todos, para ti también Marisol. Muchas gracias, de igual manera. Buenos días con todos. Gracias. Buen día. Hasta luego.